se siente? Buenas noches, Acevedo, y de igual manera a las amigas y amigos que están en sintonía. Yo, bien, en este fin de semana. Mañana es Día de los Padres. Así Se es. merecen felicitarlo. No, no hemos comportado Sí. tan mal los hombres. No, yo pienso que no, que hay algunos que se han comportado muy mal, pero realmente los que han sabido asumir su rol de padre, ¿por qué no felicitarle y desearle que continúen asumiendo ese rol? Hay otros que solo han tenido a los hijos, ¿verdad? Y a las Sí. hijas, y no se han ocupado de ello, entonces no son padres, porque el padre nada más no es hacerlo, es también criarlo y ocuparse de ellos y ellas. Y así hay muchos aquí que lo han asumido con mucho nivel de compromiso. Raquel, ¿qué ha pasado? ¿Ha fallado algo en el sistema? ¿Qué ha fallado? Porque sigue la violencia contra la mujer, siguen los maltratos, las agresiones. Y he visto en los últimos casos que han golpeado, asesinado a mujeres, que sale a relucir que fue, que puso la denuncia, que puso la querella, que puso en conocimiento de las autoridades. ¿Hay algo que no está funcionando bien? Efectivamente, un sistema que no garantiza protección a las víctimas de violencia, un sistema que tiene muy poca capacidad de violencia y justamente hemos visto, antes se decía que la violencia continuaba en incremento porque las mujeres no la denunciaban, y entonces se ha hecho todo un trabajo para que las mujeres, cuando se sientan víctimas de violencia, pues se acerquen a denunciarla, a plantear su situación. Y resulta entonces que tenemos un sistema que no le da garantía y que tiene muy poca capacidad de respuesta. En ese sentido, hemos visto en los últimos casos y en muchos de los casos que la víctima ha ido a querellarse, ha pedido protección. Incluso en los últimos dos casos llegamos a ver videos de esas víctimas que realmente estaban solicitando la ayuda al Ministerio Público, a los organismos responsables, que temían por su vida, porque tienen al agresor que la amenazaba y que la golpeaba. Igualmente, esas mujeres corrieron la misma suerte que las que no se acercaron a denunciarla. Y entonces, ¿por qué continúa ese incremento de la violencia? Justamente porque cuando se acercan las víctimas, en vez de recibir esa protección que ellas necesitan, están más desprotegidas. El agresor, nadie le da seguimiento, muchas veces los organismos tienden a darle la citación a las víctimas, y son las propias víctimas las que tienen que hacer muchas veces labor de mensajería. Entonces, continuamos viendo el incremento de la violencia, de los feminicidios, porque además no hay planes definidos que contribuyan a educar, a informar y a sensibilizar a la familia, a la sociedad sobre el tema de la violencia. En el tema de la violencia en nuestro país casi siempre se actúa cuando ya el hecho está consumado, es decir, en la parte persecutoria, e incluso en esa parte persecutoria se trabaja con muchas limitaciones. Déjeme decirle que, por ejemplo, el presupuesto para las instituciones, en este caso el Ministerio de la Mujer, que debe de velar también para que se le garantice la seguridad a los miembros y miembros de la familia, se maneja con menos de un 2% del Producto Bruto Interno, del PIB. Y esa falta de recursos económicos, humanos y materiales, también contribuyen a que, a pesar de todos los esfuerzos y de los logros que hemos tenido, que tenemos una ley que penaliza la violencia, que tenemos oficinas provinciales y oficinas municipales, que tenemos unidades de violencia contra la violencia de manera integral,
Nada de eso ha sido suficiente para evitar que cada año sigamos contando una cantidad de víctimas. Pero además está el tema que tiene que ver con la indiferencia que también nosotros y nosotras como familia, como comunidad, como vecindario, mantenemos frente al tema de la violencia. Y también lo que tiene que ver con que todavía en nuestra sociedad, a pesar de esos grandes avances que se anuncian y que se dice que las mujeres ya hemos logrado bastante y que queremos justamente lo que teníamos, continuamos en un sistema machista, en un sistema patriarcal que es el que traza las reglas a seguir, ese sistema patriarcal que ha definido cuál debe ser la relación entre los hombres y las mujeres, y entonces seguimos en esa relación de desigualdad, de inequidad, de invisibilización, de utilización de la mujer y sobre todo de la cosificación de la misma. Entonces, hay una serie de factores que intervienen y una serie de elementos que debemos de superar y de continuar trillando ese camino para que justamente toda la población haga conciencia de la consecuencia y el impacto que tiene el tema de la violencia, no solo contra las mujeres, sino al interior de la familia. ¿Qué entonces, qué se puede hacer? Porque hay un fallo. El fallo es, ya usted ha aclarado, pero bueno, falta de recursos, pero también hay dejadez. Por ejemplo, cuando usted dice que va una dama y pone en conocimiento de las autoridades que hay un hombre que la quiere matar y que ni siquiera, es que no hay la manera, que entonces incluso tiene la dama que coger el documento y hacérselo llegar o ir llevárselo, toma, ven, mátame aquí ahora. Hay dejadez, aparte de la falta de recursos, hay dejadez. Hay también a veces con que tenemos un personal que no tiene la más mínima idea de para qué está ahí, en esas instituciones públicas. Por ejemplo, a mí me llamó alguien antes de ayer para plantearme, una víctima llega a un lugar y la víctima muy asustada, que le ha contado al abogado que le acompaña, un abogado que de hecho ya tiene conciencia sobre el tema de la violencia, y entonces fue a una citación que le hicieron a la pareja, y quien estaba interrogando, o bueno, buscando las informaciones de la situación, lo estaba haciendo, interrogando a la víctima frente al agresor. Oiga bien, cuando una persona tiene temor, cuando una persona tiene miedo, no va a decir las cosas como son. Y más si está con un agresor. Porque saliendo la mata. Saliendo la mata. Sí. Entonces, ahí no solo dejadez, sino que muchas veces no sabemos el rol que estamos ahí llamados a juzgar. Pero además, cuando usted plantea que a veces hay víctimas que tienen que ir o ella misma hacer la labor de mensajería, no hace tanto hubo un caso de una violación de una niña en una comunidad de Navarrete. Y bueno, la niña era de ascendencia haitiana, usted comprenderá, y se conjugó también el elemento de discriminatorio. Sí. Me enteré del caso porque se acercaron y llamé y hablé. Bueno, al final, después como de 4 o 5 meses, no, 6 meses, le dan una orden de arresto para el agresor, porque tenían todos los datos del agresor. Y ¿quién tuvo que ir a buscar esa orden de arresto? La mamá de la niña, para entregársela a la unidad policial que está en la comunidad. Pasaron después de eso como 2 meses y nunca aparecía el supuesto agresor. Entonces un día va a la policía, después de mucho uno mover y decir, y le dicen en la casa de la niña que debe de ir alguien de la casa de la niña para que identifique al agresor. Y usted sabe qué pasó, que el papá de la niña, ¿verdad?, buscando justicia porque su niña ha sido violada,
Cuando llegaron a la casa del agresor, un hijo del agresor le dio 3 estocadas al papá de la niña, que Oiga terminó eso. en el hospital regional, que le tuvieron que hacer 3 cirugías de Oiga emergencia eso, y que casi pierde la eso es vida. grave. Entonces, como usted comprenderá, esas son de los elementos que a veces no salen a la luz pública y que cuando uno lo plantea, se crea no, que porque esta no es de gobierno que está, o era del que pasó, Sí. o le gusta mucho hablar. Entonces yo le decía, pero ¿cómo es posible que para usted solucionar un problema se tenga que crear otro? Sí. Si hay un conflicto, se supone que su intervención debe ser para aportar a la solución, no para crear. Entonces, el papá se aparece allá con la policía a identificar al agresor, porque en las casas vivían más personas. Primero, no debió ir nadie de eso, No. porque no, quienes tienen que ir son las autoridades. Claro, es su papel. Segundo, pasaron como 6 o 7 meses. Y a lo tercero, el papá de la niña, le digo que le hicieron cirugía de emergencia, 2, 3, pedir sangre porque le dieron estocadas que fueron mortales. Para que después entonces, después está preso el que violó a la niña, el hijo del agresor que le dio las estocadas, la niña ya está violada, y si después de ahí contar el proceso que eso implica, muchas víctimas lo abandonan, porque es un proceso tedioso, largo, si la gente no cuenta con los recursos necesarios para poder pagar un abogado o una abogada, a veces sí, hay abogadas que hacen el trabajo, que están para eso, pero la cantidad de casos desbordan esa capacidad de respuesta. Entonces, por eso es que vemos, la gente dice, pero tanto que ustedes han luchado, ¿por qué siguen cayendo mujeres, incluso familias enteras? Porque también a veces los hombres, después Sí. que saben que hay una ley que lo penaliza y que le van a tocar sus 20 o 30 años, atentan contra su vida también. Entonces, Sí. es una situación muy, muy compleja y que todavía hace falta que, yo digo, que hablemos menos y actuemos más, pero además que la sociedad hablemos de estadística, hablemos de resultados. Cuando definamos un plan, mira, los resultados son estos, porque cada vez que hacemos un plan debemos de establecer cuáles son los resultados. Si seguimos, bueno, en la semana antepasada y la antepasada fueron semanas totalmente sangrientas, Muy donde a uno le sangriento, da mucha impotencia y dice a veces, pero vale la pena, porque justamente hay una serie de elementos. Yo digo que los tomadores de decisiones en nuestro país no han hecho conciencia de lo que implica el tema de la violencia, cómo eso lacera, cómo afecta eso, no solo a la familia, sino a la sociedad. Y entonces hay que comenzar a desconstruir, Acevedo, este sistema patriarcal que tenemos, donde se han definido roles para mujeres y roles para hombres, donde este sistema patriarcal ha escogido las diferencias sexuales que tienen las personas para traducirla en esa diferencia y en esa inequidad de género, que en definitiva quienes son más afectadas son las mujeres. Entonces, también tenemos un compromiso como familia, como comunidad, de seguir sensibilizando y aportando, y nosotras mismas, las propias mujeres, a la hora de criar a nuestros hijos y nuestras hijas, hay que ir cambiando esos roles, esos patrones patriarcales, que lo único que han hecho en esta sociedad y en toda la sociedad donde están establecidas es crear esas desigualdades, es contribuir a ese irrespeto, queriendo hacer ver como natural ese sistema patriarcal, cosas que han sido impuestas y se le quiere hacer ver a la sociedad que nacieron y que son así, y ha querido normalizar. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer pelean y discuten, y entonces preguntan hasta los propios medios de comunicación, ¿y por qué fue que la mató, por ejemplo? Sí. O qué fue lo que hizo, o sea, justificando
O si no, mira, lo que pasa es que ella estaba haciendo tal cosa. Yo escuché en esta semana que pasó que dijeron que el señor que mató a la señora que trabajaba aquí se fue para, creo que para Dajabón Sí. fue, que fue por celo. Y usted se queda pensando, pero ¿cómo va a ser por celo una relación que ya tenía más de 8 años, que había concluido y que ya esa señora tenía su otra pareja? Entonces, cuando usted dice, no, que lo hizo celoso, usted lo está justificando. Porque él estaba celoso o porque cuando dice celoso te matan 2 veces, porque te estaba celando, porque algo tú estabas haciendo. Pero además, si en este patriarcado, en esta sociedad patriarcal, Acevedo, parece que cuando una mujer decide no continuar una relación por la razón que sea, parece como si estuviera condenada a morir. ¿Y por qué? Porque cuando decide no continuar con esa relación, ya el varón, la pareja, se siente con ese derecho y ese deseo de poder decidir sobre la vida y la suerte de esa mujer. Entonces, también tenemos que seguir trabajando el tema de la autonomía de las mujeres. No es posible que porque una mujer decida continuar una relación de pareja tenga que ser condenada a muerte. Pero además, los hombres deben de tratar de también ir cambiando ese relacionamiento violento, ese relacionamiento de desigualdad y aprender una nueva relación, una nueva masculinidad o una masculinidad positiva, donde también aprendan, porque los hombres no fue que nacieron así violentos, es que también lo aprendieron, y como lo aprendieron y la sociedad ha establecido eso, ellos lo ven como normal. Y tú ves que un hombre se va de la casa y se puede ir con otra pareja y vuelve, y al parecer esa pareja tienen que recibirlo. Sin embargo, si es la mujer que decide no continuar, la suerte que le corre, la que corrió Miguelina, la de Pueblo Nuevo, la que corrió la de Nueva York Chiquito, la que han corrido miles de mujeres, porque todavía en este patriarcado ni los hombres han internalizado esa autonomía que deben de tener las mujeres, y las mujeres muchas veces se quedan con esa sumisión, y a veces cuando la matan, por ejemplo, físicamente la mataron, y entonces comienzan a decir, no sé si ustedes se enteró del caso de Temi, la joven esta de esta comunidad de Olla de Caimito, que habían pasado ya 5 días. Y yo le decía, y algunos periodistas me llamaban, pero bueno, es que la familia de Temi no quiere hablar, y si ellos no quieren hablar, por algo es, algo ellos esconden. Y claro, si te matan a tu hija y te dicen, después que te la matan, que fue que se dio una sobredosis, una gente de la iglesia con una creencia católica, una fe muy grande, que su tía, su familia trabajaban en el instituto evangélico, salir a defender eso no es tan fácil. Y entonces tuvo uno que comenzar un proceso para poder entonces después lograr que después que se le hiciera la autopsia, porque también el tipo cuando tiene poder y encuentra a quien lo proteja, las cosas no salen. Entonces también hay complicidad de parte de las autoridades, Acevedo. Y yo recuerdo que ese fue un caso muy triste, y hasta que la familia no vieron un video que le mandamos de relacionado público de la policía diciendo que los resultados eran que había muerto por un show hipovolémico, y entonces uno busca un médico, ¿qué significa eso? Un show. Entonces, todas esas situaciones muchas veces no permite que la gente salga. No fue hasta ya casi cuando estaban llegando los 6 o 7 días que la familia de Temi sale a poner la denuncia y a querellarse contra el agresor. De no haberse hecho un movimiento rápido, Temi hubiese pasado como una más y que se dio una sobredosis. Entonces, esa complicidad, esa indiferencia, sobre todo de los sectores de las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad, porque la violencia es verdad, le llega a todas las mujeres en la sociedad patriarcal, pero quien tiene recursos para un buen abogado o abogada,
para un buen psicólogo o psicóloga, para dar ese proceso legal, que no importa que los reenvíen, pero las mujeres de los barrios nuestros que a veces Acevedo, hasta el pasaje para llegar a la unidad le da trabajo tenerlo. Buscar quién se le quede con el niño o la niña para ella ir a la unidad de violencia desde las 8 de la mañana, a veces antes, desde las 7, para estar a las 3 de la tarde ahí todavía esperando un turno. No es así, no vamos a disminuir la violencia, lamentablemente. Tenemos que mejorar esa capacidad de respuesta, tenemos que definir un plan, tenemos que definir política, un personal a veces que sí tiene los conocimientos, pero las condiciones laborales tampoco le ayudan. Por ejemplo, una psicóloga que tenga que recibir en un día 50, 60 casos, ¿cómo le da respuesta? Eficientemente. Entonces, todos esos elementos es importante decirlo aquí. Y no es verdad que el tema de la violencia está disminuyendo ni que se están haciendo. Sí, hemos tenido logros, pero nosotros aspiramos. Yo estaba el otro día en una actividad y estaban mencionando los logros que tiene, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer en esta gestión. Y entonces usted oye, no, que de tanta casa de acogida, de 4 que habían, la llevamos a 12. Pero es que nosotros no queremos que haya más casas de acogida. Pero no funcionan. Pero no solo que no funcionen, es que no hayan casa de acogida. Que no hayan. Es que no hayan. A eso que debemos de aspirar. Sí. Usted ve, entiendo. Que van a hacer qué sé yo cuántas cárceles más. Pero nosotros no estamos aspirando a que haya tanta delincuencia, que se pongan los correctivos, que se definan planes, que nos disminuyan tanto esos casos, que no tengamos que estar dando como logro, ¿verdad? Sí. De tragedia. De tragedia. Terminamos, sí. Raquel, agradezco su presencia, el mensaje, ojalá llegue, ojalá, porque es de emergencia que necesitamos un cambio, necesitamos un gobierno, una autoridad que trabajen de la mano con las damas, con las feministas, que ya esto pare. Y usted quizás dice, bueno, pero cuando un hombre la va a matar, no puede haber una autoridad. Sí, puede, porque mire lo que ella ha planteado. Es que no hay las condiciones, es que no hay el deseo, es que los que están ahí no quieren ni siquiera colaborar ni contribuir. Entonces hay una dejadez que contribuye a que esto siga en aumento. Raquel, somos suyos siempre. Gracias. Muy bien, vamos a una pausa, estamos en vivo y regresamos a la parte final.